Ahora voy a hablar acerca de las actividades especiales para puntos de aula presencial o exposiciones. La primera de ellas consiste en proponer un endomorfismo adjunto. ¿Qué van a necesitar para poder construir o proponer la adjunta de una transformación lineal? Dar un ejemplo de transformación lineal, con lo cual se va a requerir primero decidir cuál va a ser el espacio vectorial con el que se va a trabajar. Una vez hecho eso, se puede llegar a elegir una base ortonormal de ese espacio vectorial. Una vez elegida la base, lo próximo que hay que hacer es única y exclusivamente darle valores al t de B1, t de B2 hasta t de B sub n para poderlos utilizar en la fórmula. La segunda actividad pide construir un endomorfismo autoadjunto. Recordemos que este tipo de endomorfismo era aquel que verificaba la igualdad con su transformación adjunta. Para obtener un endomorfismo de este tipo, lo que vamos a hacer es trabajar con la transformación asociada a una matriz. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es elegir si trabajaremos con un espacio unitario o con un espacio euclidio, y también una base ortonormal de ese espacio. Y dependiendo del cuerpo K, vamos a seleccionar una matriz que sea hermitiana o simétrica. Con eso es suficiente para obtener un endomorfismo que sea autoadjunto de acuerdo a la fórmula de la transformación asociada a una matriz. Otro de los ejercicios tiene que ver con las isometrías, y más que nada con isometrías sobreyectivas, porque la idea será construir una transformación no unitaria u ortogonal dependiendo del espacio vectorial con el que decidan trabajar. Recordemos que las transformaciones unitarias y ortogonales son las isometrías sobreyectivas, así que lo que hay que dar es una transformación que verifique estas tres cosas. La pregunta es, ¿cómo se puede llegar a dar una función que sea una isometría? No es nada fácil, no es nada sencillo, y la idea es plantear la construcción, no que vayan a internet o a algún libro a buscar algún ejemplo de isometría. La idea es que muestren de cómo se construyen las transformaciones de este tipo. Lo que se va a usar principalmente es esta propiedad. Es una idea que yo les propongo en este video para que puedan construir esa isometría. Supónganse que le vamos a llamar R a la isometría, que tiene que ser sobreyectiva. Entonces, R, por ser isometría, tiene que estar definida de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. O sea que lo primero que hay que hacer es elegir el espacio vectorial con el que se va a trabajar, y eso va a venir acompañado con la dimensión de este espacio a la que voy a llamar R en esta parte. Bueno, como hemos dicho, hoy vamos a trabajar con una de las propiedades que teníamos de las isometrías sobreyectivas, que era que la transformación inversa coincidía con la transformación adjunta de esta transformación lineal. La cuestión es que no tengo información de R y mucho menos voy a tener información de la inversa o de su adjunta. Entonces entramos a trabajar con la teoría. Lo primero que me acuerdo de las transformaciones lineales es que tienen una matriz asociada respecto de dos bases cualesquiera del dominio del codominio. Obviamente, lo que se haría a priori es elegir dos bases canónicas, y voy a elegir, como es el mismo espacio vectorial en dominio y codominio, obviamente la canónica tendrá que estar en el mismo lugar aquí abajo como su índice. Recuerden que era importante para la construcción de esta matriz las bases que uno elegía. Una vez dicho eso, entonces lo que tenemos también
o sea, voy a hablar en términos de matrices con respecto a R, por lo tanto tendré que hablar en términos de matrices con respecto a la inversa. La inversa es una transformación lineal según la teoría y por lo tanto también tiene una matriz asociada y voy a utilizar por supuesto las mismas bases canónicas que elegí para la R. La transformación adjunta también es transformación lineal y por tanto tiene una matriz asociada también en las mismas bases. Si las dos funciones tienen que ser iguales, es de esperarse que las matrices sean iguales. Eso hay que justificarlo con la teoría. Esta estrategia yo la voy relatando, pero todo esto tiene una justificación teórica y hay que buscarla en el apunte. Entonces acá tenemos una igualdad entre dos matrices y también por otro lado sabemos que como acá tengo la matriz asociada a una función inversa, puedo calcularla como la inversa de la matriz de la función original. Por este otro lado, tengo la matriz asociada a la adjunta de una transformación lineal. Hay algo en la teoría que me dice, bueno, en este caso usted puede escribirla, puede calcularla de esta manera. O sea, la traspuesta de la matriz conjugada de la matriz asociada de R. Observarán que nos quedaron una cadena de iguales, entonces yo puedo decir como primera conclusión que lo que ando buscando es que las matrices inversas de la R, de la matriz asociada a R, coincida con la traspuesta de la conjugada de la misma matriz. O sea que lo que tenemos que hacer es obviamente encontrar la matriz R. Llamémosle A para simplificar la notación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la matriz A. La tenemos que proponer, la tenemos que buscar. El problema es que para dar un ejemplo, tengo que tener en cuenta las condiciones, porque no es cualquier matriz que se nos ocurra proponer. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la matriz A y vamos a tener n por n variables, o sea, n al cuadrado variables, porque no desconozco qué valores le tengo que dar a los elementos de esa matriz. Entonces, estas son mis incógnitas. Como dije, esa matriz está sujeta a condiciones. ¿Qué condiciones? Y esta que está en el recuadro. Acuérdense que dijimos que la matriz asociada a R la íbamos a simbolizar con A. Entonces, en ese lugar voy a escribir A y me va a quedar entonces A a la menos 1. Y de este otro lado también voy a escribir A y por lo tanto me va a quedar la traspuesta de la conjugada de A. Hasta ahí es la condición que se debe verificar sabiendo o llamando a cada elemento con letras A1, A1N, donde son letras, o sea, no sé qué números todavía tienen que ocupar esos lugares. Acá me aparece el concepto de matriz inversa y nosotros sabemos que la matriz inversa verifica dos igualdades. Acá solo he escrito una sola igualdad y espero que con esta basta y sobre. Ahora, si yo estoy diciendo de que se debe verificar esta igualdad, entonces en el lugar de la inversa lo que tenemos que hacer es escribir la matriz traspuesta de la conjugada de A. Y en conclusión me queda esa igualdad escrita en rojo. Y vamos limpiando el panorama y tenemos entonces incógnitas por un lado, en el cuadrado de incógnitas y una igualdad donde se me habla de A, o sea que acá voy a tener las incógnitas y puedo calcular, aún teniendo letras, la traspuesta de la matriz que a su vez va a ser conjugada. Yo acá estoy utilizando la matriz conjugada, pero se puede usar tranquilamente sin las dos rayitas allá arriba, simplemente quedaría A traspuesta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy suponiendo que van a trabajar con el espacio unitario, o sea,
de que el cuerpo es los complejos, pero la elección es libre, puede ser euclídeo o puede ser unitario, o sea que acá pueden trabajar con los reales y por lo tanto las dos rayitas arriba desaparecerían. Entonces, lo único que hay que hacer es trabajar, a la identidad la conozco, al n lo decido de antemano cuál va a ser con el número que voy a trabajar, al igual que el espacio vectorial. Entonces, es suficiente, me van a quedar sistemas de ecuaciones, pueden ser lineales, pueden no ser lineales, hay que ver cuándo van a quedar no lineales. Habrá que ver si a algunas variables que figuraban en esta matriz les podemos dar valores y despejar otras que te queden. O sea que aquí hay que jugar con la teoría desde la unidad 1 hasta el final. Una vez encontrado el valor de las variables, ya tenemos entonces definida o determinada la matriz A, toda con números. Y esa matriz que encontramos entonces es la matriz asociada a la transformación R. Recordemos que yo quiero encontrar a R. Ok, ¿qué sigue ahora? Aplicar, por ejemplo, una propiedad vista en la unidad 4 que dice que las coordenadas en la base canónica de la transformación aplicado a un vector es igual al producto de matrices donde aparece la matriz que acabo de encontrar y las coordenadas en la base canónica de un vector arbitrario que debo tomar. Usando esa fórmula y unas cuantas definiciones más, podemos encontrar la fórmula de R. O sea, a que es igual R de X, donde el X es un vector arbitrario o general del espacio vectorial que tomamos al principio. Obviamente construir la isometría es bien difícil, no es fácil y por eso va a tener, además de los 60 puntos posibles que hay en juego para esta actividad, un bonus track para el examen final. Así que, ¿qué sería interesante de que la lograran resolver?